Conocimientos limitados, tu podcast de Magic en español. Hecho por y para gente que no necesita más de 40 cartas. Muy buenas a todos, bienvenidos a Conocimientos Limitamos. Limitamos. Los conocimientos los limitamos. Es buen nombre, creo que es mejor. Bienvenidos a Conocimientos Limitados, estamos aquí una semana más. Esta semana tengo aquí a Alex, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Y a Sebas. Estoy de vuelta. Y vamos a hablar de March of the Machine, este nuevo formato de limitado que hemos podido jugar las últimas 2 semanas. Y nada, yo pude jugar 2 presentaciones y he jugado unos 11 drafts que todos fueron la primera semana del formato porque esta última semana he ido de culo. ¿Vosotros qué tal? ¿Qué habéis jugado? ¿Cuánto? Yo, en mi caso, he jugado 5 presentaciones más 3 sellados de la arena, o 4, y alrededor de unos 5 drafts, no, 6 o por ahí, que 2 han sido en físico y el resto en la arena. ¿Sebas? Sellados, 2 de pre-release y otros 2 en Magic Online. Pero drafts sí he hecho, no sé exactamente cuántos, pero alrededor de 20. Muy bien. Bueno, ¿comentamos lo que ha pasado? Sí, no vamos a ignorarlo. La intro que habéis escuchado es de la toma original de este capítulo, que no es la de ahora, porque después de 1 hora y media hablando, yo era el único que estaba de espaldas al Pro Tools. Yo he visto un pop-up, no le he dado... A nadie se le ha ocurrido decirme nada. Y solo se habían grabado 4 minutos de capítulo. Después de 1 hora y media. Así que nada, ahora mismo estamos como que nos queremos pegar un tiro, ¿no? Un poco. No, estamos bien. Estamos bien. Pero lo bueno, Sebas ha querido ver el lado positivo y dice que va a ser todo mucho más fluido porque ya lo hemos hablado todo. Así es. Así que nada, hablando de fluidez y velocidad del formato. Justo venimos de jugar One, que era un formato extremadamente veloz y es uno de los rasgos más definitorios de un formato. Así que vamos a hablar un poco de qué podemos esperar en cuanto a velocidad cuando jugamos March of the Machine. ¿Qué pensáis de ello? En una escala de Khans of Tarkir a Rise of the Eldrazi, ¿dónde lo ubicaríais? Pues no sé, porque no he jugado ninguno de los formatos. Igualmente, es un formato que creo que tienden a jugarse decks mid-range y control, aunque haya otros decks más agresivos. Por lo que no es un formato muy lento, pero no es rápido. Cosa que, en mi opinión, se agradece. Sí, justamente es un formato bastante más lento de lo que veníamos viendo en Pyrexia, All Will Be One y Brothers War. A mí me recuerda un poco a Dominaria United en el sentido de que hay mucho deck mid-range, mucho deck control que va al late game, pero siguen habiendo esos decks que son un poco la fan police del formato y que te pueden atracar saliendo agro, pero en general podríamos decir que es un formato que está en medio, ¿no? Sebas, ¿qué piensas de esto? Hay mucha velocidad defensiva también. Sí, el hecho de que el juego limitado ha evolucionado a una situación en la que no te quieres quedar detrás en el campo de batalla porque generas mucha ventaja conforme aplicas presión. Ahora las batallas son lo que ha cambiado todo, la mecánica del juego, pero se compara muy bien con la mecánica de Corrupto en la última expansión. Porque en Corrupto, si bien no te estaban matando, le generaba mucha ventaja al que lograba aplicarla cuanto antes. Aquí pasa lo mismo con las batallas. Sí, es un poco un umbral, ¿no? Sí. Igual que... Pero es un umbral que se repite y se repite y se repite conforme juegues otras batallas. Exacto. Sí. Más que todo, poder o estar... hablábamos de que es velocidad en cuanto a curvear, a proponer, pero no en cuanto a matar a tu oponente. Exacto. En el sentido de que también en One, pues
te veías incentivado a bloquear, a hacer trades en los primeros estadios de la partida porque no querías que te corrompiesen. En este caso pasa algo parecido en el sentido de que no quieres que flipeen la primera batalla porque puede hacer efecto de bola de nieve. Una vez flipeen la primera es más fácil darle la vuelta a la segunda y así generar una ventaja de cartas que pueda acabar haciéndose con la partida, ¿no? En general creo que esto de que la presencia en mesa sea necesaria cuanto antes mejor, ya creo que estamos en un punto en el que no tiene que ver con este formato o con el anterior, sino que creo que es un rasgo definitorio del limitado moderno. Atrás quedan las épocas en las que las partidas empezaban con land go, land go, land go, hasta turno 3 que alguien jugaba algo, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, justamente decíamos esto porque las batallas son un factor muy determinante de la velocidad y de cómo se juega el formato, así que vamos a hablar de ellas porque creo que son como el rasgo más característico de esta colección. Es un tipo de carta con el que no habíamos podido jugar nunca. La que lo define, ¿no? Sí, exacto. Hay otras cosas que la definen, como la... Sí, sheet, las extras. Claro, pero luego hablaremos de ella. Entonces, batallas. Se crean muchos minijuegos alrededor de ellas, ¿no? Sí, que era lo que uno imaginaba cuando salió en Atraxa, ¿no? La primera vez. Sí. Batalla, sí, vamos a intentar seguro luchar en un minijuego dentro del juego que está bueno. No es 100% así. Muchas de las batallas quiere solo la parte de delante, muchas de las batallas quiere solo la parte de atrás. La evaluación de cada una de ellas es variable y el intercambio de recursos es variable conforme la importancia que le des a la batalla en tu deck, por cómo armas el deck. Pero en su mayoría creo que ha sido un win para los desarrolladores. Sí, yo también lo veo así. Creo que les ha quedado un formato muy interesante, muy divertido de jugar y, bueno, sobre todo para nosotros, jugadores del limitado, tener cartas que son un 2x1 built-in, cuanta más flexibilidad y cuanto más value tengan tus cartas, más interesantes van a ser tus partidas. Y luego además generan un montón de puntos de decisión que no existían antes, ¿no? Exacto. Y cuanto más rico sea el juego, pues más interesante. Sí, es algo parecido a cuando aprendimos a jugar versus Planeswalkers. Hoy en día los Planeswalkers tienen tanto removal que básicamente desaparece esa mecánica porque hay cartas comunes que los matan. Sí. Que será una discusión para otro día. Pero en cuanto a las batallas, no son tan game ending como los Planeswalkers, pero tampoco se pueden ignorar porque van generando valor y es difícil regresar a un juego donde ya te han flipeado 2 o 3 batallas. Y una de las cosas que me parecen más interesantes del impacto de las batallas en el formato es que definen, o sea, el número de cuántas vas a jugar depende mucho del tipo de deck que vas a jugar y sí, hay como todo un espectro, ¿no? Desde los decks agresivos que apenas quieren jugar ninguna porque solo puedes valorar la parte de delante, porque no vas a querer perder tiempo dándole la vuelta a la batalla si puedes estar matando a tu oponente, hasta los decks más control, ¿no? Que son los interesados en jugar mayor cantidad de batallas, porque son las que te van a generar más value, aunque hay que tener cuidado con tener suficientes criaturas como para flipear batallas, ¿no? Por mucho que juegues 5 o 6, vas a necesitar una masa crítica de criaturas para darles la vuelta. No sé si habéis jugado este tipo de deck, como que van más al late y que juegan 6 batallas. ¿Qué tipo de criaturas utilizabais para darles la vuelta en un deck que tiene un creature count más bajo que el promedio, digamos, ¿no? El tema con arquetipos como azul-negro, verde-azul, negro-verde, en cierto modo, es que vas a priorizar criaturas eficientes para voltear batallas y no necesariamente densidad de criaturas para voltear batallas. Obviamente volar como evasión siempre ha sido bueno, también va a ser bueno ahora para atacar consistentemente la misma batalla. Conversábamos que Tetsuko Umezawa, que no creo que se llame Tetsuko esta vez, ¿o sí? Creo que sí. ¿Esta es Tetsuko? Creo que sí, Sí, claro. Tetsuko, ¿Por qué le iban a Tetsuko. cambiar el nombre si es un reprint? No, porque son tantos Umezawa que... Es que como me dijiste que es el de Dominaria, Sí. el Tetsuko era de Dominaria, me confundo ya, porque están en todas partes.
Ahora, conversamos del tema de cómo dejar a un hijo en Dominaria o a un bisnieto o quien sea, pero creo que también hay Umezawas en otro plano, o ya estoy... En Kamigawa. No, aparte de Kamigawa. O sea, sabemos que son oriundos de Kamigawa. Sí, buena palabra. Pero, y luego, avanzada la historia, hay en Dominaria. Pero no sabemos muy me bien interesa cómo, saber si existen Umezawa en otros planos. No lo sé. Así como los pirexianos. De repente, en verdad, la verdadera invasión era de los Umezawa. y todo esto ha sido por la... Y del parenting of the multiverse, de irte a otro plano a dejar a tu hijo en Dominaria y volverte a Kamigawa. Y matar a Nicole Bolas por el camino. Sí. No, claro, lo que decíamos de dejar a tu hijo en Dominaria es que Dominaria es como Estados Unidos, Claro. en donde vale la pena que nazca ahí, pero Y que no vale la pena prospere. vivir ahí, porque es un desastre, ¿no? Porque hay demasiadas guerras y batallas. Y continentes desapareciendo y cosas así, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, criaturas que sean eficientes. Bueno, pero Tetsuko es bueno porque le da a otras criaturas que quiere jugar en ese estilo de decks, que naturalmente no son buenas para atacar batallas, el valor de atacar las batallas. Claro, como pues- el Kittering Surveyor, hay un... El 3-1 verde que hace Surveil. El 3-1 verde que hace Surveyor por 2. Hay uno que el support no es, pero backup y le da Death Touch. Hay un par con resistencia 1. Así que, bueno, las rescata dentro de las posibilidades para atacar batallas. Y también hay batallas que voltean batallas. Sí, como la Invasion of Regaza, ¿no? ¿La roja? La roja. ¿Roja? Sí. Sí. O la negra que hace 3 de daño. Y por cierto, no sé si habéis jugado mucho con esta carta, pero las veces que la he jugado en decks así como control, mid-range, me ha funcionado bastante bien cuando llegaba 4 o 5 copias de batallas. El Render Inert, el removal negro que remueve contador de un permanente. Eso iba a decir hace un rato, que tú me decías que necesitas las criaturas, pero a veces si piqueas un par de Render Inert, puede ser suficiente. Que además en cierto momento también te puede matar una incubadora Sí. Sí. y robas carta por 3, que muy bueno. no está nada mal. Sí, es una carta que dijimos un poco entre Build Around y Sideboard cuando hicimos la set review y realmente es Main Build Around deckable. 100%, Sí. pero main deckable. Sí, Main sí. deckable por el hecho que puedes sacar uno de los incubadores grandes, Ujú. que son muy buenos. Hay estas cartas en verde y en blanco, sobre todo, encantamientos que te ponen un incubador gigante. Sí. Render Inert se encarga de ellos de manera muy eficiente. Y se sustituye a sí mismo, además, así que perfecto. Sí. Una cosa que quería comentar de las batallas es que muchas de ellas vamos a querer jugarlas el mismo turno que las vamos a voltear, ¿no? Porque al final, si el efecto está overcosted, decíamos el otro día, ¿no? Muchas veces. Y si además le das la información de antemano a tu oponente de que vas a tener eso en mesa y le vas a querer dar la vuelta, estás perdiendo un montón de eficiencia en cuanto a gestión de recursos. Porque además luego pasa una cosa que es que un deck agro, por ejemplo, cuando una de sus mayores debilidades en este formato es el quedarse completamente tapeado a que tu oponente te juegue una batalla y la voltee ese mismo turno y ahí estabilice pero de una, ¿no? Y esta situación pasa mucho. Sí. Sí, bueno, sí, obviamente estás jugando de una manera muy agresiva a la cara. De hecho, creo que es el motivo por el que de los decks agresivos de la colección mi favorito es Blue-White, porque muchos de los caballeros tienen vigilancia. Entonces, por lo tanto, puedes estar presentando una ofensiva a la vez que te mantienes relativamente resiliente a que si te juegan una batalla no le puedan dar la vuelta el mismo turno, ¿no? Incluso aunque sea removal o lo que sea, si sigues teniendo bichos tapeados. Y otra de las bondades de este deck, que ya veréis que es que me gusta mucho, es que los bichos con vigilancia son buenos con los spells con Convoke. Por lo tanto, te puedes quedar técnicamente tapeado, pero con mana abierto todavía para hacer cosas. Ese counter increíble por 6, el Artistic Refusal, que te puede salir por 2 tierras de pie solo, si tienes suficientes criaturas, o incluso los Combat Tricks, ¿no? Te pueden atacar con una flyer a una batalla pensando que no tienes y tapeas otras 2 y le das flying con el Aerial Aerial Boost. Sí. Buena carta, sí, sorpresiva. En general,
todos los instants con Convoke son bastante buenos, ¿no? Sí. Incluso algunos que no son instants también, como el Temporal Cleansing. Sí, Convoke en general es una buena mecánica. Sí. Se le han puesto muchas cartas, además. Resulta que todos tus bichos sean elfos de Janowar Es bueno. es bueno. Sí. ¿Quién lo hubiese dicho? Bueno, y esto por un lado, ¿no? El tema de agro y las batallas y demás, y esta especie de grindfest que se crea en este formato. Y por otra parte quería hablar un poco de la importancia de cuánto cuesta darle la vuelta a cada batalla, ¿no? Al final, cuando estás decidiendo tus picks, creo que las batallas que salen 4 o menos de bajar son mucho más factibles de hacer este combo, este one-two punch que decíamos, ¿no? De jugar la batalla y darle la vuelta en el momento y de repente tu oponente se encuentra con una situación completamente distinta a la que había planificado, que las que cuestan 5 o incluso 6, ¿no? La Invasion of Muraganda, que es una uncommon, pero que cuesta 6 darle la vuelta, por mucho que sea removal por delante. Sí, y la parte de atrás no es tampoco tan increíble. Es básicamente la analizas como el removal. Es cuando necesitas ese removal, la juegas, pero obviamente hay mucho mejor removal y comúnmente no vas a utilizar la parte de atrás. Es probable que sí cuando ya tienes mucha ventaja, pero... Sí, al final es que son 6 palos para darle la vuelta a esa. Otro de los rasgos definitorios del formato es, se ha hablado mucho de esto por Twitter y demás, es la semejanza del formato a Cube, ¿no? Por el power level de las cartas y porque te pueden salir muchas raras en un único sobre. Te puede salir la batalla, hay un slot exclusivamente para las batallas. Está el slot de Multiverse Legends, sí. Está la rara normal y está la foil, que te puede salir en papel, ¿no? Y luego, además de esto, hay un montón de uncommons buenas. Entonces, lo que esto genera es la sensación de que te pueden llegar cartas muy buenas de pick 5, pick 6, ¿no? Sí. Por eso yo personalmente priorizo en esta colección la flexibilidad en pack 1 antes de una carta que sea buena genéricamente y me fije 2 colores. Porque bueno, es una mentalidad más de Cube que quizás en One no las dejaría pasar porque es como, ¿cómo voy a dejar pasar esta carta que...? Claro, además en One había un poco la presión de que te tenías que decidir cuanto antes. Claro, sí, porque los arquetipos eran muy cerrados y había estas Secret Gold Cards, ¿no? que eran cartas de un color, pero que solo funcionaban en uno de los decks de esos colores, ¿no? Entonces, tenemos a la vez un formato en el que el power level es muy alto, hay muchísimas cartas que pueden ganar partidas ellas solas, y fixing, a diferencia de... Bueno, en One lo había, pero no querías jugarlo, porque al menos en draft. ¿El fixing en qué sentido? Que en One había fixing bastante bueno, de hecho, pero en draft no lo jugabas porque no querías splashear. Ah, claro. No tenías buenos motivos. No. Ahora sobran motivos para jugar todos los colores, pero también, a su vez, comúnmente los decks más sólidos o el que de la mesa logre quedarse en los colores más abiertos es el que va a tener el mejor deck al final. Si logras encontrar ese ejercicio típico de draft, pero se acentúa en una expansión como esta, en donde todos los colores tienen cartas buenas, todos los colores tienen un nivel poderoso, encontrar el color abierto, la combinación de colores abiertas va a ser un gran beneficio para encontrar todas esas cartas que los demás están dejando pasar, que serán rares y buenas uncommons. Claro, porque además esto es lo que decíamos, ¿no? Hay tanto power level, hay tantas cartas buenas que a lo mejor te puedes abrir un sobre en el que hay 5 o 6 first picks completamente razonables y si no estás jugando esos colores no tienes absolutamente ningún motivo por el que picar esa carta, la vas a dejar marchar y probablemente te puede llegar algo buenísimo de pick bastante tardío. Sobre todo en sobres 2, 3, especialmente en el 3, ¿no? Sí, así que ejerciten su paciencia, quédense abiertos, no tengan miedo si en todo el primer pack están en 4 colores. Probablemente lo terminen de definir a la mitad del segundo pack.
O jugaréis los 4, que tampoco pasa nada. Que también es factible, pero con cuidado. Si lo van a hacer así, necesitan priorizar fixing. Claro. Sí, y lo que has comentado de que a diferencia de One, este draft no tiene tantas gold cards secretas, es que en general este formato no está tan cerrado a arquetipos. Sí. Y puedes encontrar cartas que entren en un deck de tus colores. Claro. Y no tiene que estar dentro de la mecánica de Convoke o la mecánica de backup que hayas elegido para la sinergia general. Claro, porque en One, por ejemplo, si jugabas Blue-White, significaba que jugabas artefactos. Y si no tenías suficientes, significaba que habías fracasado. Exacto. ¿No? Y... Eso es lo que dijo mi madre también. Pero eso también significa que, por lo tanto, las cartas genéricamente buenas terminan siendo siempre el pick ideal. Claro. Por eso hablamos tanto del 2x1 y la mayoría de cartas en 2x1, pero más aún quieres aquellas que hacen 3x1. Que hay varias. Es una carta con tantos 2x1, es una colección con tantos 2x1 que queremos los 3x1. El siguiente nivel. Claro. Quieres aquellas que hacen 3x1, que existen. Existen uncommons que hacen 3x1, varias. Sí. Porque las batallas son así de buenas. Y simplemente quieres aquellas que son poderosas porque no tienes que centrarte tanto en la sinergia. Quizás el Convoke es una de aquellas que sí necesitas comunes específicas, las que ponen tokens, sobre todo, porque si no terminas con un deck bastante malo, si no tienes suficiente densidad de criaturas. Y además que estén bien ubicadas en la curva, ¿no? Exacto, sí. Pero el resto, no tanto. Otra cosa que quizás lo hablaremos cuando pasemos por más específicamente los arquetipos, que también con la sheet extra pasa mucho. La sinergia específica de un color no es exactamente la misma que la sinergia específica que te trae las legendarias extras. Claro. Por alguna razón, la rojo-azul es cuando haces daño. Que claro, encaja fácil en rojo, pero no es Convoke. Claro. Las blanco-rojas funcionan con equipos. Que sí, son agro, pero no es exactamente backup, y etc. Así que por eso también se disuelve un poco en los arquetipos. A mí lo que me pasó precisamente en el draft de liga de la semana pasada es que empecé a abrir el primer sobre, mis primeros picks fueron bastante flexibles. Creo que piqué de primero en la Voldaren Thrillseeker, la que hace fling, que es roja, que es una rara. Luego un removal negro, que hace -3/-3, que tiene Convoke. Y bueno. Estaba ahí y de repente vi que de pick 5 o 6 me pasaron la batalla Blue-White, la Uncommon, que además era un deck que había jugado mucho. Justo venía a hacer 2 trophies uno detrás del otro el día anterior jugando ese deck y era un arquetipo que me sentía cómodo jugando, ¿no? Entonces, pick 6 o pick 7 me pasan la Battle Uncommon Azorius y digo, vale, pues para allá que me voy. Tuve la excusa perfecta para jugar el deck que quería jugar. ¿Qué pasó? Que varias personas a mi izquierda tuvieron la misma idea. Elías, justamente, que estaba a 2 seats a mi izquierda, pensó lo mismo y se pasó a Blue-White. Pocho, que estaba justo a mi izquierda, empezó a picar blanco también. Y lo que pasó es que cuando terminé el draft, claro, Wizards te dice que el arquetipo de Blue-White es Knights, y las versiones que yo había jugado de Blue-White eran decks de caballeros con una densidad bastante alta de criaturas con ese tipo, ¿no? Y cuando termino de draftear y voy a construir el deck, veo que solo tengo 5 Knights. Y un Lord y un par de bichos que triggerean con Knights, pero que no tengo Knights, ¿no? Entonces digo, wow, realmente... Y pensando en el arquetipo de One, claro, en donde en Blue-White tú querías 15 artefactos. Sí, como mínimo. Exacto. Entonces estabas lejos. Entonces estaba muy lejos y me deprimí un poco y pensé, pues hoy hago un 0-5 y ya está. Felizmente nos abrió buen premio, así que no importa. Ya sabes que lo que me importa son los puntos más que el premio. Entonces, y nada, empecé a jugar y de repente me di cuenta de que daba igual que no tuviese buena cantidad de Knights porque tenía cartas buenas
cartas que valían su propio peso y que al final lo que me había montado era un deck pseudo-tempo / control en el que había cogido algunos caballeros pues que justamente tenían vigilancia, había cogido buenas cartas con Convoke del arquetipo Blue-Red que sinergizaban bastante bien con los caballeros en realidad porque me permitían jugar a velocidad de instant y estando tapeado de todas mis tierras, y al final quedó un deck súper competente. Solo perdí una ronda, que fue contra ti, Sebas, que me jugaste el infame Etali. Etali, y solo por Etali básicamente, porque en verdad estaba muy complicada la partida, muy pareja. Sí, la verdad, fue bastante deprimente, ¿eh? O sea, verte jugar al Etali fue como... Estaba siendo un game interesante. Sí. ¿Por qué tuviste que joderlo jugando Etali? Bueno, mi deck se basaba básicamente... toda la estrategia era robar Etali y jugarlo, entonces... Bueno, es una carta modesta que no gana partidas, así que Claro. es una estrategia fair, ¿no? Es una buena estrategia. Sí, por si acaso se puede flipear. Por si no hacía suficiente por la parte de delante. Sí, de hecho todas las cartas del resto de mi deck eran buenas porque las podía jugar gratis con Etali. Solo por eso, ¿no? Porque de hecho en esa jugada te jugué un dragón por 7. Sí. Que cayó por 0. Sí. Nada mal tampoco. Entonces, nada, bueno, lo que vengo a decir es que no os obsesionéis con lo que Wizards dice que es lo que hace cada arquetipo, porque realmente se puede... Está bastante abierto. Está muy abierto y realmente es un poco lo que hablábamos antes de la vibra o la comparativa con Cube, ¿no? Que juegues X colores no te limita a hacer X cosa, ¿no? Pues yo qué sé. Quizás ahí es donde me sorprendió la comparación con el Cube, porque siento que en el Cube... Normalmente en un cube cualquiera, las sinergias específicas son mucho más marcadas que en la mayoría de drafts de expansión. Sobre todo los cubes bien armados, porque de eso se trata. Alguien se sienta a armar su cube con eso en mente, de hacer las sinergias específicas muy específicas. Terminas tipo haciendo muchas sinergias de tribales, por ejemplo, goblins o qué sé yo, o Reanimator y necesitas la pieza A, pieza B, pieza C para hacer tu deck completo de Reanimator, por ejemplo, o cosas así. Sí se compara en cuanto a que por la densidad de cartas buenas y jugables pueden dar vuelta a la mesa, cosas que en otro tipo de formato no daba la vuelta, pero sí difiere, creo, en cuanto a las sinergias específicas en este caso. Un poco, porque sí hay ciertos cubes que quieres coger las mejores cartas y punto. Pero en este caso creo que es más notable esa situación, de que tienes la mejor rare gana, como Etali, por ejemplo, y no necesariamente lo otro. Una cosa que me gusta mucho del formato es que pese a que hay toda esa cantidad de rares y de cartas muy buenas que todo el mundo va a jugar, porque al final... Te paras a ver un draft como el del otro día, que éramos... ¿Cuántos éramos? ¿24? Sí, 23. Sí. Vas mirando los decks y ves que todo el mundo tiene 5 o 6 raras en su pool, ¿no? Sí. Lo cual hace que sea mucho mejor priorizar el removal incondicional. Porque sabes que todo el mundo va a tener cartas muy buenas. El problema de Etali es que la parte mejor no sirve contra removal. Sí, por eso está brutal. Hablando de que tienes que jugar las cartas que son 3x1, Etali básicamente es 4x1, ¿no? Sí. Porque juegas 2 cartas, Etali, y el removal Etali porque la parte de atrás te mata. Sí. Así que tiene que morir sí o sí, así que es 4x1 siempre. Sí, tienes razón con los removals, cobran mayor importancia. Siempre los removals han sido parte esencial de un buen draft, pero obviamente mientras más criaturas legendarias, mejor es el removal. Sí, sobre todo en un formato en el que las partidas van a largo y sabes que... Cuando hablábamos de One para Praga, decíamos que Agro era el Great Equalizer, ¿no? Sí. Porque daba igual cuántas raras tuvieses en el deck, que si morían antes no las iban a poder jugar. Y este formato, realmente las partidas se prestan a ir bastante para largo. Entonces debes dar por hecho que si estás jugando a eso, o sea, si tu deck no es una Green-White atraco, debes dar por hecho que tanto tú como tu oponente vais a tener oportunidad de jugar vuestras mejores cartas. Que va a llegar, sí o sí, porque ya se jugarán 8 o 9 turnos como si nada. Y esto me lleva también a la otra parte importante, otro tipo de carta que toma mucho valor en un formato como este,
son Card Selection. Ujú. Card Selection siempre es bueno también, igual que el Removal, pero en un escenario en el que hay tantas bombas, por dos motivos cobra tanta importancia. Primero, para encontrarles, obvio, quieres encontrar tus mejores cartas, eso pasa siempre, pero más cuando tus mejores cartas son realmente impactantes. Y para curvear correctamente tus drops de maná, tener los bichos en el tempo correcto. Y al final es un formato en el que la curva lo es todo, en el sentido de que tanto si quieres flipear batallas, como si quieres agredir a tu oponente, como si quieres poner bichos en mesa para convocar. Sí, no Bien. puedes fallar Exacto. en poner criaturas en mesa. Vale, pues si os parece, hablamos un poco de las cartas que nos han sorprendido y las cartas que han empeorado respecto a hace 2 semanas cuando grabamos la set review. Y vamos a empezar con el blanco. 2 removals que justamente no nos gustaron porque dependían mucho de que tu rol fuese el del controlador en la partida, digamos. Pero resulta que en un formato con batallas, es un formato en el que ambos jugadores van a estar atacando. Totalmente. Entonces hablamos de Cut Short y de Elspeth Smite, especialmente Cut Short, ¿no? Porque tiene Convoke. Los removals con Convoke es el trick que no te esperas, que no cuentas que tiene 3 criaturas enderezadas. Y claramente esto, lo que hemos comentado, no hace puede ser el agresor, pero que tu oponente quiere flipear la batalla para poder girarte la partida, pues este removal no está muerto, aunque tú seas el agresor. Por lo que han mejorado bastante versus nuestra primera impresión del formato que tuvimos. Otro removal que funciona de la misma manera y que valoramos más negativamente precisamente está en azul, es el Efaras Dispersal, que es probablemente segunda mejor common del azul, que ya de por sí es el mejor color, luego hablaremos de esto, solo por detrás de Pájaro Sol Ring. Sí, y va bien con Pájaro Sol Ring, además. Sí. Bueno, es que qué decir del Dispersal, o sea, como ya hemos dicho, tanto tú como tu oponente vais a estar atacando y en aquel momento en el que te intenten hacer la que decíamos antes de no te he dado información previa, te voy a jugar la batalla este turno, te voy a matar el blocker y voy a ir a intentar flipearla, ahí es cuando con tu único maná azul abierto le vas a devolver el atacante a la mano. Y si tienes suerte será una incubadora, que es que le matarás. Sí. Increíble. Y para todo esto haces Surveil 2. Claro, ¿no? Entonces, Surveil 2. el siguiente turno robas la mejor carta de tu deck. Porque el Surveil 2 no es un dato menor. No, es no. lo más impactante de la carta. Claro, porque pero ni siquiera es Scry, es Surveil, aún mejor. Estamos hablando que la selección de cartas es muy importante y la flexibilidad de hacerlo por 3. Además, es cualquier criatura, puede ser la tuya propia también. Sí. De hecho, lo he usado alguna vez para salvarme Sucede. un bicho atacante mío por 1. Sí, pasa seguido. Sí. En combate es uno de los mejores trucos, si no el mejor truco de toda la expansión. Sí, de hecho, otra cosa que es relevante del Surveil es que, curiosamente, esta edición tiene, creo que una carta solo de Graveyard Hate. Por lo que tirarte cartas del cementerio depende en qué estrategias es Card Selection también. Claro. Sí. Sí, de hecho, justo el otro día jugaba Heliod y siempre encontré la manera de, con el Surveil del Dispersal, tirarme un encantamiento al cementerio para devolvérmelo luego con el Heliod. Así que nada, increíble el Efaras Dispersal. Y luego las 2 cartas blancas que me han decepcionado, una es el Golden Scale Aeronaut, la 2-3 Flying, Backup 1 Flying, que yo pensaba que Backup y Flying era suficiente, pero... Pero es turno 5 y hay cosas mejores. Claro. Este es uno de los grandes temas en esta lista de decepciones. Y es que, en general, los 5-drops que están bien no llegan al CAT. En el sentido de que, hablábamos antes, hay mucho power level, hay cartas muy buenas que vas a querer jugar en costes 5+. Muy probablemente vas a querer splashear alguno o lo que sea. Entonces... Dilo sin miedo. Las legendarias, la mayoría tienen coste 5. Sí. Por alguna razón. Exacto. Entonces, cartas como esta,
cuesta mucho que hagan el cut. Otra es el Wildwood Escort, el 4 y un verde 3-3 que te devuelve un bicho del cementerio a la mano, una carta genéricamente muy buena, pero que siempre que monto mis decks y tengo uno en el pool, al final, de alguna manera, se queda fuera. Sí. Y sigue siendo un 2x1. Vale, pero hablando de este tema de coste 5 tan recargado, me ha sucedido varias veces que mi curva 5 es más grande que mi curva 4. Uh-huh. Juego 2 cartas por 4 y 4 por 5, por ejemplo. Sí. Para soportar todas las rares por 5 y por ahí alguna carta más que me parece muy buena, como por ejemplo hay un ciclo de encantamientos que te pone Pirexiano Token de incubar. El azul me parece increíble. Sí. Para late game es una de las mejores card advantage que hay en todo el set. Es un drop de 5 y se choca mucho con raras de 5, pero el juego todas, porque si logras estabilizar con esa carta en mesa, te llevas la partida. Sí, pero precisamente volvemos a lo que decíamos de el 3x1. Esa carta puede ser un 3x1, puede ser un 4x1, Sí, un 5x1, infinito por uno. infinito por 1. Sí. El pseudo Gravedigger este verde Es solo 2 por 1. es solo 2x1. Solo, muy mala. Es muy mala, es solo un 2x1. Sí, lo único que dentro del razonamiento que es peor de lo que nos esperábamos, creo que en sellados sigue siendo bastante buena Ujú. por el hecho de que juegas muchas bombas y tus bombas las quieres jugar varias veces. Claro, pero por ejemplo la 2-3 Flying Backup se queda cortísima. O sea, creo que no he tenido todavía ningún deck en el que haya estado contento jugándola. En el deck de backup que tiene como 3 copias de la dorada, Sí. ese la juega muy bien porque duplicar la habilidad sí es increíble. Si puedes hacer doble backup, de contador +1/+1 y volar a 2 A dos criaturas, bichos, sí, hace la diferencia. Pero sin la dorada, El otro día me jugaban Quende, el que Sí. las First Strike tienen un common dorada. doble strike. No, dorada no, es blanca solo. No, la de backup. Ah, el Mirror Shield Hoplite. La que duplica, Sí, sí, sí. sí. Y el ángel que da First Strike, vínculo vital. No. Y era como, estoy dando por 2, double strike, vínculo Sí, sí. vital, era una locura. Vale, ahora lo he entendido. Con Quende en el campo de batalla. Claro, Vale, sí. vale, ahora lo he entendido. 2 criaturas ganaron volar y doble strike en este caso. Claro. Buah. ¿Y moriste ese turno? No, porque... Te volteó 2 batallas. O sea, no, me lo jugaban. O sea, me lo jugaba el deck, pero no me lo jugó el Vale. el oponente. Gané antes, No gané llegó a antes. hacerlo. Vale. Vale, pues pasamos al azul, que tenemos... Ah, no, perdón. De blanco está también el Tiller of Flesh. 3 y un blanco, la 2-4 Caballero Pirexiano, que cuando haces target incuba. Me ha parecido que en general... Bueno, el problema que tiene, lo decíamos en el capítulo perdido, lo decías tú, Sebas, que el problema es que donde mejor funciona es en Orthob, que es uno de los peores decks. Sí, la estrategia, bueno, hablaremos seguro de los colores, pero la razón por la que Orzhov, que es la estrategia de Pirexiano, si normalmente va con todos los incubar, pierde mucho valor en el matchup. De la mayoría de matchups es porque su presión de mesa es más lenta que el resto. Claro. Sí. Tienes que pagar extra maná para tenerla realmente. Y bueno, pasa con esta carta también. Pero lo que es brutal o bueno de esta carta es que funciona con removal. Entonces, como removal es naturalmente bueno, puedes introducirla en slot. Y hablábamos de que no hay demasiadas cosas por 4. Por ahí hace el cut. Porque al final, si logras estabilizar la mesa con el removal, te genera mucho valor. Luego hablamos de Ortho Vital, pero justamente es que venimos diciendo que hay que estar en mesa en el momento adecuado, hay que poder defender y atacar batallas, y justo los tokens de Incubate no van con esto. Sí, me encanta. Empecé drafteando como 3 veces consecutivas Orzhov para blinkear mis encantamientos que ponía en incubar. Sí. Y generé muchísimo value, pero no bloqueaba. Tenías ahí los tokens. Sí, tenía varios gigantes, pero no me alcanzó el tiempo para aprovecharlos. Bien, pues pasamos al azul. Aquí casi todos son wins, porque como decíamos antes es
uno de los o el color más potente de la colección. Por lo menos el que más ha sorprendido. Sí, exacto. Porque además veníamos de que no se podía jugar azul desde dominar a United, casi. Sí. Tradicionalmente el azul, aparte de en cubes, porque sí, es un cube, el azul en construido es de los mejores colores, pero en limitado al menos. El azul es de los peores colores y esta edición gratamente nos está sorprendiendo de ser un gran color. Uh-huh. Y bueno, algunas de estas cartas que han mejorado, ya hemos comentado el Dispersal, pero simplemente también darle un shout out al Temporal Cleansing, que antes decíamos que los instantáneos a velocidad de... Los instantáneos con Convoke, perdón, que eran muy buenos. Este es un conjuro, pero sigue siendo brutal el ponerlo el segundo en el top o en el bottom es fantástico. O sea, es mejor que hasta que matarlo a veces. Sí, totalmente. Es como exiliarlo, básicamente. Sí, porque además si es algo que ha perdido su relevancia en la partida, o sea, si es algo, un 2-drop, por ejemplo, que probablemente el draw medio de tu deck va a ser mejor que un 2-drop, lo vas a poner en el fondo y es un removal completo. Exacto. Con Convoke. Exacto. En azul. En azul. No para de añadir. También me ha sorprendido bastante el Astral Wingspan, el aura por 5 con Convoke que da +2/+2 flying y robas una carta. No porque sea una carta increíble, sino porque a veces te da reach, sobre todo en esos decks blue-white que decíamos antes para finalizar las partidas. Y el Saiba Cryptomancer, la 0-1 con Hexproof y Backup 1, que te puede servir como truquito y luego tienes un Chumblock o le puedes poner contadores y tienes Hexproof. Realmente la veíamos bastante injugable y al final es jugable. Sí. No es la mejor carta que querrás jugar, ni mucho menos, pero... Sí, ha habido gente que la ha pasado al revés. O sea, hubo gente que en Spoiler Season se le fue la olla con esta carta. Decía como yo, pensaba que iba a ser uno de los mejores trucos de todo el formato. Uh-huh. No lo es así, pero es jugable. Sobre todo un formato en el que hay instants con Convoke. Sí, no. Es difícil que sea el mejor truco esto, ¿no? Bueno, igual el cuerpo para el Convoke es relevante luego. Sí, es una buena carta, pero no es el mejor truco. Uh-huh. Bien, pues pasamos al negro, donde ha subido bastante cartas que sobre todo tenían que ver con cuál iba a ser la velocidad del formato. Una de ellas, el Unsealed de Necropolis, que mileamos y nos devolvemos 2 criaturas, obviamente muy bueno, en un formato lento. La Phyrexian Gargantua, 6 manas, 4/4, robas 2 cartas y pierdes 2 vidas. Igual. Esto es... O sea, cuando estáis en paridad y los dos estáis al top deck y tu oponente se roba esto... Sí, probablemente se acabó. Se te queda una carica curiosa. Sí. Y si además es el deck que yo siempre trasteo blanco-negro y lo blinqueas, increíble, increíble. Con el Scroll Shift. No he llegado a jugar esa carta todavía. Es muy buena, pero es un poco lento también. Sí. Pero va bien en varios arquetipos, ¿sabes? Es sorprendente. Sí. Es que los 3 manas me tira un poco para atrás. Por eso, es un poco lenta, pero genera mucho value. Uh-huh. Y otra carta que dependía de la velocidad, el Merciless Repurposing, 6 manas, exilia criatura e incubamos 3, si no me equivoco, 3, 2, 3, ¿no? Creo. 3. Pues eso, lo hablábamos antes, importancia del removal en un formato lleno de bombas. Sí, y exiliar además. Sí. Relevante. Y te da una criatura. Sí. O sea, no puedes pedir mucho más. No jugaríamos más de una copia. No, al final es un removal por 6, no quieres jugar. Ya. Yeah. Pero al menos sí 2 o 3 copias. Pero hace un segundo creo que hablamos de Tarkir en cuanto a la velocidad del formato. Y en Tarkir había un removal que se jugaba por 6 manás. Sí. Que no exiliaba, era sorcery y te ponía un 1/1 con condición además. No. O sea, la diferencia de power level es increíble. Sí, bueno, hace mucho que dejamos Tarkir. Sí. Hostia, increíble. Bueno, y nada, como cartas que han bajado, justo el Vanquish the Weak, 2 y un negro, destruye criatura de fuerza 3 o menos. Uh-huh. Resulta que en este formato la mayoría de cosas que quieres matar tienen fuerza 3 o más. O sea, aún así lo jugaría, pero creo que no está al nivel de... del Lideration, destruye criatura y crea tesoro. Es decir, claro. En otros formatos quizás podrías jugar hasta 3 Vanquish de Weak uh-huh. en un deck, porque sería un removal. Sí, en Ixalan era un pick súper alto claro. El Vanquish. En este formato, si juegas 1, está bien. Sí.
pero no quieres Sí. jugar más copias. Uno es correcto. Uno es el correcto. Y no vas a first-pickearlo, no, seguramente. No. ni de coña. Entonces, Dará la vuelta. bueno, quizás la vuelta en no. una mesa de gente con conocimiento debería dar la vuelta. Es interesante, ¿no? Depende del negro en sí, probablemente no dé la vuelta porque el negro creo que es favorito para draftear. O sea, el mejor deck, Si no, pregúntale a las tiendas que siempre piden pantanos. claro. Sí. Porque la gente, o sea, también es una cuestión de lo que decía antes, de conocimiento, ¿no? A la que aprendes que jugar removal ilimitado es bueno, siempre pasa lo del péndulo, ¿no? Que te pasas, ¿no? Tú Demasiado. abres un sobre, ves que hay un removal y no te paras ni a pensar lo condicional que es ni nada. Es como removal, pico removal. Y no funciona así. Y nada, como carta que ha bajado, pensaba que el Tenure Oilcaster, la 2-4 menas, que puede ser una 5-4 si tu oponente tiene 8 cartas o más en el cementerio. Muy mala. Es horrible. Sí, es un poco lo que comentaba Sebas antes de que los arquetipos no funcionan exactamente como... O sea, El que milean ambos es el que menos funciona, probablemente. yo lo he jugado y me ha funcionado bien. De hecho, este es quizás un arquetipo polémico porque jugaba más de 40 cartas para decir, hombre, Te mileo a ti. Estoy jugando No, con- porque todos los efectos son simétricos. Claro, pero te mileo a ti, no yo, y tú mueres. No, claro, no, la cuestión es, yo estoy jugando azul, robaré cartas. Si nos mileamos a los dos, me voy a matar yo mismo. Pero, Claro. por ejemplo, esta carta, jugando este arquetipo, he pensado, no quiero jugarla. O sea, no me gusta. Pues nada, pasamos al rojo, 2 para arriba, 2 para abajo, suben Invasion of Mercadia, Muchísimo. una carta que gana sola si le das la vuelta, Sí. porque no solo que haga esto, es que le da +1/+0 a todo. Y prisa. Y prisa. Sí, convierte todos tus draws en 2 bichos y +1/+0. Es pack rat, básicamente. Sí, es pack rat. Es Packrat si además te fixiara la mano en turno 2 antes de. Qué increíble. Y también sube el Dino Vehículo, el Marauding Dreadship. Dino vehículo. Porque es un Bueno, dino. pues no sé, es como un... ¿no? No, es Pirexiano, Pirexiano. es de Ixalan además. No, de Ixalan. Sí. Dreadnought son de Ixalan. ¿No? Sí. No. Sí, los piratas. ¿Seguro que es de Ixalan? Sí. Ah, vale, como que el setting de la carta es de Ixalan. Claro. Vale, ok. No sé, de repente me equivoco, pero me pareció Vale. claro que era un barco pirata pirexiano. Sí, puede ser. Bueno, el caso es que resulta que... Muy buena carta. Sí. Resulta que es buenísima, porque te caga un token ella misma. 2x1. 2x1 o más. Básico. Claro. Claro, la base es 2x1, pero puede ser más. Exacto, porque además, como decíamos, es un formato muy combat-centric. Por lo tanto, tener algo que en la ofensa va a pegar de 4, si está el camino despejado te puede flipear una batalla ella sola. Y en la defensa tradea con cosas de culo 4. O sea, es excelente esta carta y no me gustaba nada cuando la vi la primera vez, la verdad. Es muy buena por el factor sorpresa. Acabamos de hablar de Mercadia y son buenos amigos porque Mercadia se voltea con 4 de daño y es típico que juegues Mercadia turno 2 solo para corregir tu curva. Y entonces no tienes ese factor sorpresa de voltear Mercadia, pero sí lo tienes Con el Dread Chip. porque entra con prisa, pega 4 y tu oponente no estaba preparado para bloquearlo. Exacto. Y nada, cartas que bajan del rojo, yo diría que Rend Resolve, el Reckless Impulse, un Functional Reprint, precisamente por lo que decíamos antes, ¿no? Que es un formato que es relativamente lento, incluso los decks agresivos a veces van a tener cartas de un CMC muy alto, como el Dragón, por ejemplo, que cuesta 7. Y estos Impulse Draws con costes altos no funcionan bien, y además que hay un montón de cartas que hacen Card Selection. Hay mucho card advantage. en Sí, general. card advantage. Y entonces es como de las peores, en realidad. Sí. esta. Y una en discordia, porque yo la valoraba mejor y ahora la he bajado, y vosotros la valorabais peor y ahora la habéis subido, que es la espada con Convoke, la Ramosian Greatsword. Sí, básicamente es la carta que la valoras mejor porque la dices, este es injugable y te matan con ella. Y te matan con ella. Es que claro. literalmente transforma cualquier cosa en un thread, ya lo dije. Claro, claro. Sí, y arrolla, Sí. Sí. que es lo que más sorprende. Sí. Yo la he bajado un poco porque me he dado cuenta de que muchos de los decks de Convoke
tienes mejores cosas que hacer. Suele ser cierto. Yo digo solo es realmente buena en blanco-rojo. Exacto, sí. La veo una carta más de Boros que no de Convoke, aunque tiene Convoke. Claro, porque en Boros vas a jugar tu 2-drop y tu 1-drop incluso y te va a sacar esto muy... Sí, para mí es muy parecida a la carta azul que tú subiste, el encantamiento. Wingspan. Claro. Son cartas que para mí ocupan el mismo slot, son muy parecidas. Y ambas no se juegan en el deck azul-rojo Convoke. Son como... La azul se va un poco más para Knights, blanco-azul, solo para darle reach a los Knights, y la roja se va también para rojo-blanco, para darle reach al otro deck. Vale, pues pasamos al verde. Solo tengo 2 cartas que suben aquí. Una es el elefante en la habitación, que es el Seed of Hope. Esa carta que le había cascado tremenda F. Y resulta que si juegas muchas batallas y el 80%, 90% de tu deck son permanentes, se convierte en una carta buena. Bueno, jugable. Sí, no increíble, pero había gente perdiendo la cabeza en Twitter diciendo que era la mejor común verde. ¿Es común o es uncommon? Es común. Sí, vale. Sí, yo estaba pensando, si no vaya mierda en un común. No, está bien. Si tienes cierta densidad de permanentes, puede ser buena. Si tu removal son batallas, que son permanentes, pues sube, pero... Sí, y hay ciertos arquetipos que la aprecian más que otros. Hay decks en los que he jugado hasta 6-7 batallas. En esos es donde Seed of Hope gana mucho valor. Claro. Obviamente lo ideal casi siempre, ese tipo de cartas están hechas para encontrar tierra por sobre todas las cosas, que es tu objetivo principal. A veces no sucede, pero la idea es que no falles. Claro. Sí, de hecho, lo que hemos comentado en el podcast Fantasma es que, o sea, aparte de ser jugable, es una build around. Y que no quieres más de una. Exacto, no quieres más de una. O no en un deck que tenga... Puedes tener 2, en un deck que tenga... Que no tenga otra... Que no tenga... Otro no permanente. Otro no permanente, pero claro, ya te has formado un deck que tiene removal y no es instantáneo, porque si no te los tiras. Claro, exacto. Pues la otra que sube también es Card Selection en verde, que es el Wary Thespian, que es la 3-1 por 1 y un verde, que cuando entra y cuando se muere hace Surveil 1. Precisamente por todos los motivos que venimos comentando en el capítulo, bloquea y ataca bien, y además, selección de cartas, además en verde, y Surveil. Y es un Umezawa, sí, que es lo más importante. Es del clan de los Umezawa. Sí, y ese es el de Capena, creo, ¿cierto? Sí. Vale, están invadiendo todo. Claro. No, bueno, el Card Selection, ¿no? Volvemos al Card Selection, que verde normalmente no tiene buen Card Selection, pero estas dos comunes suben por eso, porque en el formato el Card Selection es muy importante, es esencial en el resto de cartas que no son las más poderosas, ¿cierto? Tienes básicamente el deck que está partido en 2 cosas. Las cartas que hacen 3x1 y el Card Selection para encontrar esas cartas. Claro. Y este tipo de comunes son muy importantes. Y luego baja, por ejemplo, el Cameo of Whisper Hopes, que es una carta muy extraña, es la 2 y un verde, una 1-1, que sobre el papel dices, coño, es un Harden Scales que además da maná. Pero el problema es que precisamente... ¡Bomba! Debería cerrar. Claro. Increíble. Sí, cuando la vimos en plan, ¿y esto es un common? Y ahora resulta que no la quiero picar directamente, porque precisamente te tienes que comprometer a la mesa tan temprano que tu turno 3 sea una 1-1. Es durísimo y además genera decisiones muy incómodas, porque por una parte el contador extra lo vas a querer en tu criatura más fuerte para sobrepasar a tu oponente, pero a la vez el maná que da depende de su fuerza. Quieres agregar más maná, sí. Es muy extraño. Y en general la mecánica de contadores tiene este problema y otros. Porque la dorada, la blanco-verde, también me parecía increíblemente poderosa, pero al final, cuando juegas el formato, no. Es buena, pero no es la mejor dorada de la combinación de colores. Y creo que se debe mucho a que azul es tan eficiente y tiene tantas formas de bouncear y girar. Sí. Entonces estas criaturas enormes a las cuales inviertes tanto terminan no valiendo nada porque terminan en tu mano, terminan en tu deck o giradas por 2 o 3 turnos. Totalmente.
Y otra que ha bajado, por lo que decíamos antes del Power Level, es el Vengeance Earth, que era una carta que pensábamos que iba a ser uno de los mejores trucos de la colección. Claro, al final podía ser tierra, puede ser cualquier criatura, pero acaba siendo el primer cut que quitas del deck. Tienes tantas cartas buenas en tu pool que no quieres jugar un truco sin más, ¿no? Sí. Además hay otros trucos de estos que últimamente te están poniendo base y fuerza determinada que te hacen robar carta. Sí, como el Zhalfirin Shape. Exacto. Este es más jugable porque al final se está reemplazando y te está ganando un combate. Claro, si estamos buscando 3x1, esto es un medio por 1. Claro. Que ni siquiera vale una carta, No, un truco. no estás robando la sí carta. mismo. Claro. Sí, está completamente fuera. De hecho, también pasó algo parecido con la por 1 verde que da +2/+2 Santapea y Reach. Sí. Que en primera impresión... Ese es un poquito mejor porque un tapea. Sí, pero en primera impresión yo también pensé que iba a ser increíble, pero hasta ahora no la juego en ninguno de mis decks. Es más, prefiero jugar... Me ha sorprendido más la común que te busca una tierra y te pone 2 contadores. Prefiero esa de truco. Esta carta es increíble. Es buena. Es mi carta preferida de la colección. ¿En serio? Exacto. La carta que subimos, el Fertility Favor. Fertility Favor. No la tenía en la lista. Me encanta. O sea, Sí. ahora que lo habéis comentado, me encanta. Estoy enamoradísimo. O sea, Tampoco es como que juegue 2 o 3 copias, ¿no? pero una. Pero una... o sea, me fixé el maná, me sirve para truco. es que es instantáneo, 2 contadores además. Sí. Sí. Sobre todo porque en cuanto a trucos, pasa mucho de que uno evalúa el intercambio con un truco como el 1x1 y dice, vale, estoy de acuerdo, yo puedo intercambiar mi criatura que vale 3 manás por tu truco que vale 2 manás en este momento que yo estoy cómodo para intercambiarlo. Uh-huh. Pero ese no, porque te deja los contadores en la criatura y además te pone en la tierra. Entonces no, hiciste 0x1. Y te sientes pésimo, te sientes muy mal. Sí, entiendo. Vale. Sí. No la he jugado todavía, ¿eh? Pues es buena. Y de hecho, otra cosa que es relevante de esta carta es que tiene 2 targets. Por lo que no pierdes buscar la tierra si te matan la criatura en respuesta. Claro, sí. Que Y eso está es muy más, bien. creo que se lo puedes poner los contadores a un artefacto. Puede ser que sí, para que se los puedas poner a una incubadora que no sea flipeado. Sí, es todavía. increíble. Esa carta es top 1 ahora. No, pero en verde sorprende, porque verde en general no tiene esa flexibilidad. Ya. A ver. Fertility Favor. Artifact of Creature, sí. Sí, es verdad. Una locura. Bueno, pues nada, terminamos con con los artefactos y las gold. La moto, muy buena. La moto. La moto, que además en el arena hace... brum, brum. ¿Sí? Es que Brutal. los ruidos los tengo quitados. No, es lo mejor, de jugar la moto ahí. Yo tengo quitado los ruidos y el arena también. Nada, fixing de cualquier color, puede entrar en combate, mucho mejor que la urna, o sobre todo si no juegas verde. Si juegas verde tienes el Blighted Burgeoning, que es Tiene varias buenísimo. cosas. Y nada, han bajado para mí un poco la Invasion of Kylem, la Boros, precisamente por lo que decíamos antes, que en un deck agro solo te sirve la parte de delante y no es muy buena. Claro, esa podría ser un 3x1, pero en un deck Boros que se quiere ir a late game, que es muy difícil. Yo creo que terminas ahí cuando, por ejemplo, abres el elefante. Quintorius. Quintorius. Pero que es muy fuerte. Pero, o sea, yo si me abro Quintorius de first pick, ya estoy pensando en jugar blue-red y splashear el blanco. ¿Sí? Sí. Bueno, pero se podría terminar en blanco-rojo value. Es difícil, no existe esa sinergia, pero simplemente que coges todos los 2x1, 3x1 que puedas encontrar en esos colores, que no son tantos, pero la mayoría son rojos probablemente. De hecho, la arena de Kylem sería muy buena si tuviera flash, por ejemplo. Ya. Porque entonces sería un truco que te ganaría el combate. Y... Uf, sería increíble. Sí, sería increíble. ¿No hay batallas con Flash? Sí, la La- Invasion of Menos Innistrad. 13, menos 13. Sí. Es la única, deberían haber más. Me da un miedo esa carta. Menos 13, menos 13. No por el menos 13, sino por la velocidad de instant. O sea, si ya decíamos que no puedes jugar alrededor de las batallas, encima una con velocidad de instant es como... Que mata a un bicho que puede ser el que bloquea para Sí. voltear. Y la parte de atrás es muy poderosa. Sí, además. la sí, parte sí. de atrás es increíble. Sí, de hecho, ahora que lo había comentado, es de las únicas formas de remover cosas del cementerio y además te genera value porque te está Muy poniendo buena, zombies. muy buena. Sí, sí, el ¿Pero otro es, día... ¿es mítica? Sí, Sí, es mítica. Sí, por eso. Jugué contra Elmo en el draft de liga el otro día y la llevaba.
y me la enseñó en Game 1 y me pasé todas las partidas cagado de que tuviese con 4 manas abiertos, me daba turno y era como, ¿en serio? O sea, ahora voy a tomar la iniciativa, voy a atacar y de repente me va a matar un bicho y a su turno va a voltear esto y voy a perder, ¿sabes? Así que nada, Invasion of Kylen para abajo. Y nada, si queréis hablamos muy rápidamente de los un poco ranking de colores. Es verdad que hemos dicho que es una colección que está como muy pareja, pero creo que claramente hay un mejor y un peor. Y luego el resto están en medio. Siempre hay un mejor y un peor, pero creo que esta vez han hecho un muy buen trabajo de comprimirlo. Sí. Realmente sí. Pues bueno, para mí el peor es el blanco y el mejor el azul. Correcto. El blanco es un color que solo estoy cómodo jugando en blue-white, realmente. No. Sí, lo que pasa es que el blanco al final, Boros y Selesnya son decks agresivos y en esta colección yo intento jugarlos y una partida que parece que está súper ganada, de repente me hacen ¡op! Claro, es el factor de estabilizador de las batallas y el poder tanquear hits y decir que entre porque sé que el próximo turno tengo esta batalla y la voy a flipear porque está sin blockers. Sí, y además es que no puedes hacer nada, o sea, creo que es una combinación que si no atracas y te hacen el punto de inflexión ya no puedes hacer nada, ningún top de la biblioteca te vuelve a girar la partida. Bueno, tenemos la espada que decíamos antes, ¿no? Sí, quizás un Stock the Flames como para terminarlo, pero es difícil. Sí, definitivamente blanco queda como el peor de los colores, no porque tenga peores cartas en general, pero porque es el que las sinergias funcionan de la peor forma. Si estamos hablando de que la combinación con negro y con verde son malas ambas, por cuestiones de que el azul es muy eficiente y te bouncean las criaturas grandes con contadores, toda la inversión que haces de tiempo la pierdes en una carta que vale un maná y además le selecciona el siguiente top deck. Entonces ahí es donde el blanco pierde demasiado valor. Aún así tiene muy buenas cartas, tiene bombas como Sunfall que te van a dejar en blanco. Probablemente la mejor carta de la colección, ¿no? O el ángel que hablamos hace un rato también es increíble, la que le da volar, First Strike, Lifelink. Tiene raras brutales, pero en cuanto a comunes se queda un poco por detrás. Sí. Y en cambio al azul le pasa lo contrario. Sí. Tiene la mejor common de la colección. Y la segunda y la tercera. La segunda y la tercera, ¿no? ¿La tercera cuál sería? ¿O era un decir? No, era un decir, sí. No, la invasión de... Las invasiones son todas infres. Son todas uncommon. Sí. Sí, pero bueno, tiene el rojo tiene las mejores uncommons, por eso me gusta más. Rojo en cuanto a power level terminas con un mejor deck. Tiene el rojo. Ken, si está abierto el rojo, terminas con un mayor power level que si está abierto azul. Claro. ¿Vale? Porque tiene las infrecuentes. Pero sí, creo que esos dos colores son claramente los mejores. Son los mejores además para empezar a draftear, porque te dejan abiertos a cualquier combinación de colores y todas son jugables, todas son buenas. Sí, a mí tampoco me disgusta, creo que en tercer lugar pondría el verde, porque es un color que por la naturaleza del formato te permite jugar todo lo demás. También. Entonces, no me disgusta empezar picando, yo qué sé, el Overgrown Pest, por ejemplo, el que miras 5 y te quedas una tierra. Vale. Fertility Favor. Seed of Hope. Seed of Hope, pick one. No, pero, o sea, en el sentido de que azul y rojo son los colores con más power level, probablemente. Gran parte de esto es culpa del Convoke. Y sí, el verde lo bueno que tiene es que te abre el abanico a jugar prácticamente cualquier cosa. Sí. Y el negro... El negro tiene removal. El removal, que está como bien. siempre. O sea, todos los colores tienen su buena baza, ¿no? Digamos, y quizá el blanco es el que la tiene como más estrecha, ¿no? Pero... Sí, pero más que todo porque los arquetipos que les han puesto al blanco no funcionan del todo. Exacto. No funcionan casi nada. Pero bueno, por ejemplo, el arquetipo Simic tampoco funciona como arquetipo, pero el deck es bueno porque juega azul. Y... Tiene cartas poderosas, claro, y puede pintar un tercer color muy fácil, que normalmente es el negro. Claro. Pues hacemos un pack 1 pick 1 y lo dejamos aquí. Sí. Que ya hemos grabado 2 capítulos seguidos. Grabaría un tercero.
Vamos con este sobre. No sé por qué DraftSim me los ordena así, pero bueno. Voy a empezar por las comunes. ¿Es el mismo que antes? Es el mismo de antes. Me habéis pillado. Estaba aquí intentando disimular. Pero es que me ha parecido un sobre bastante interesante. Tranquilo, así que lo cortas y no pasa nada. Edición de video. La primera carta es Enduring Bone Warden, un blanco 0-1, backup 1 y algo más de texto. Pero Horrible. vamos a O sea, dejarlo pasar. ¿soy yo el único que me parece súper mala esta carta? Sí, o sea, no. A mí me gustaban Spoiler Season porque quería creer en el deck Selesnya, pero... Sí, yo también. Me pasó lo mismo. Pensé que el deck Selesnya iba a ser mucho Porque mejor. me recordó a Star Pupil de Strixhaven, Claro. que era Se muy jugaba. buena. Sí, era buena, esa sí. Pero porque el deck de Silver Quill, de poner contadores, era muy Sí. decente. Sí, y en este caso, pues no. La siguiente, Furnace Host Charger, el ciclo de montaña rojo. Está bien, pero... Yo debo decir que, pese a que me gustan estas cartas, mi valoración original era más alta de la que tengo ahora. En el sentido de que está bien el fixing y tal, pero es como que por mucho maná voy a querer cartas mejores y por poco voy a querer presencia en mesa. Ya. Sí. En este caso específico, Sí. el haste me Sí. ha sorprendido Ya. mucho. Ya. En una situación en la que pienso que mi oponente está fludeado completamente y me cae eso, Ya. es un poco Sí, a ver, yo creo que quizás desestabilizante. este ciclo en sellado ha brillado más Ujú. que en draft. Sí, de acuerdo. Sacrificar un pick tuyo para una carta que te fixea, pero al final es un fixing que te sirve si, por ejemplo, no te han pasado tierras dobles Claro. y quieres hacer un splash. Exacto. Pero si no, Y si, como decíamos antes, has hecho los deberes y te has picado Card Selection y tal, probablemente no lo necesites porque orgánicamente vas a llegar a encontrar esa Sí, tierra. típicamente va a ser la primera que descartes para... sí, Sí, o sea, no significa que sean malas cartas. De hecho, me gusta el ciclo. La blanca, la que más, de hecho. claro. Pero sí, originalmente las valoré más alto y... La negra también me gusta mucho porque es como un finisher. La negra es muy buena. Y sí, bueno, sí. y la azul en decks de control es muy buena. Sí. La azul es la que nunca he jugado. Yo gané La una única- partida con ella el otro día. Yo creo que nunca la he jugado porque azul nunca es el color que estoy pintando. Ya. Si estoy jugando azul, es mi main, mi color Claro. main. Sí, porque al final dices, o sea, la azul creo que es la que menos utilizas el ciclo. Claro. Sí. Y puestos a jugar un 6-drop, probablemente tengas Claro. mejores, pero sí, entiendo. La siguiente es Stasis Field, 1 y un azul, el encantamiento que vuelve algo 0-2 con Defender. Hay mejor interacción en azul. Sí. Sí. La siguiente... de los removals azules, el peor. Sí. Golden Scale Aeronaut, hablábamos antes de ella, 4 y un blanco, 2-3 con backup 1 y flying. Nada. No, cartas blancas probablemente las quiero ignorar. A no ser que sea una bomba. A no ser. Nos quedan 3 commons. Una Aki Scrap Chomper, el 1-1 por 1 que por 2 y girando, sacrificando tierra o artefacto robas. Muy buena, pero es una carta que piqueas Claro. 7, 8. Pero quieres una siempre. Sí, tanto para sacrificar en el late como en el early te puede dar un mana para el combo. Exacto. Es un elfo, sí. Sí, es un elfo. La carta que nadie sabe qué hace en esta colección, Crystal Carapace, el aura con Cycling. +3/+3. Sí, Gana. y la recoges al final del sobre. Lo pone en el texto de la carta. Picas la tierra antes que esto. Sí. Sí, totalmente. Y la última, Trek Recycler, el 1 y un negro 2-2, que drena de 1, sacrificando artefacto criatura. Ok. No está mal, pero... Difícil. El arquetipo es difícil. Sí. Sí. Vamos a las uncommons, que hay unas cuantas, porque esta colección es así. La primera, Astral Wingspan, el aura azul que decíamos que tiene Convoke. Robas una carta. Sí, una carta que vas a querer wheelear normalmente. Sí, esperas a que dé la vuelta. Y... Sí, porque no solo la quiere un deck realmente. Sí, Entonces, básicamente. Vas a preferir cogerte un Knight o Removal o lo que sea y dejar Diría esto dos, de la vuelta. pero nunca ha sucedido el segundo. El verde-azul que juega la Hexproof por 8/8/8. Ese quiere esa carta, es exactamente la que quiere, pero bueno, ese deck en verdad Ese deck no existe. Vale, eso te iba a preguntar. Educadamente te iba a decir que ese deck no existe. Es mentira, es mentira. Es el sueño, pero Y menos en una colección con tantas cartas caras que son buenas, o sea... sí. Pero bueno.
Y la siguiente es el Merciless Repurposing, el removal por 6 que exilia criatura en cubas 3. Ok. De momento, ¿piquearíais esto o el Goblin? Tampoco ha habido mucho nivel de momento, ¿no? Sí, bueno, el removal, pero first pick doble negro por 6 Ya. tampoco es de mis preferencias. Bueno, vamos a las otras uncommons, porque estos sobres ya digo que están estaqueados. Invasion of Moag, la invasión Selesnya. La invasión Selesnya es buena, es necesaria en el arquetipo, pero es uno de los peores arquetipos. Claro. Es decir, si por algún motivo me veo forzado a jugar Selesnya, espero que esto me llegue de pick 5 o 6. Ya. Lo que puede pasar es pack 2 y pack 3, ya estoy en Selesnya por alguna mala razón. Abro esto y la necesito. Claro. Si la podría piquear primero, si ya estoy deep en verde-blanco, y yo sé que es una de las más poderosas de la sinergia. Vamos a ver si cambia vuestro parecer la siguiente. Captive Weird. Un azul, 1/3 Defender que se transforma y te da una carta cuando se da la vuelta. Muy decente. O sea, al final te sirve para el Convoke. En turno 3/4 tienes una 3/3 que además te permitirá jugar una carta adicional. Si la quieres wheelear, si no, te esperas hasta que no tengas opciones en tu mano. O wheelear, quiero. Flipear. Flipear, sí. Para muy bien todos los drops 1 y la mayoría de drops 2. Sí, por 1/3 ya es un buen Sí, cuerpo. exacto. Sí. Y luego tienes solo upside. Te da una carta, convoca. Sí. Es Messi. Sí, Es Messi. básicamente. La siguiente también fue Messi el otro día. Daxos, Blessed by the Sun. Daxos nos ha sorprendido positivamente a todos. Sí. Obviamente está en los colores incorrectos para empezar el draft, pero es una muy buena carta. Tiene muchos nichos en los que ayuda mucho a estabilizar la mesa, Gana bloquea muchas todo. vidas, bloquea todo. Te bloqueó a Letali sin despeinarse el otro día, ¿eh? Sí, no, lo bloqueaba y le sobraba para seguir bloqueando. Sí, porque con los enchantments estos que tienen 2 pepitas cada uno, es que al final era una 2/9, creo. ¿Y cómo digo que me sobraba el maná para flipear a Etali? Sí. Pero no me servía de nada porque simplemente lo paraba Daxos completo. Le agarraba la cabeza con sus manos desnudas y no pasaba. Sí, porque además Etali no es poison, le pone todos los contadores. Claro. Y la siguiente es una foil infrecuente, Sunstalker Moloch, 1 de 2 verdes, 4/2 con flash, que si han jugado spell azul o negro, pues te hace un poco de card selection. A mí me gusta mucho esta Sí, carta. a mí también. Está por 3, suele parar bien el bloqueo, además si juega azul-negro. O sea, dentro del ciclo... Uh-huh. Es la mejor porque es main deckeable. Exacto. Además. No hace falta que tus oponentes jueguen los colores para ponerla. Uh-huh. Pero si las juegan, mejor. Sí. Y... La que más me gusta de este ciclo es la negra. ¿La negra? ¿De main deck? Así es. ¿En serio? Siguiente, por favor. ¿No nos vas a explicar tus misterios de por qué? ¿Cuál es la negra? La de -1/-1 a todo y si vale. son verdes sí, o blancas. Muy buena. -3. Sí, Claro, es que- va siempre porque quieres tokens 1/1. El rojo-azul, que son los dos mejores colores, quieren tokens 1/1. Uh-huh. Y si está en otro color, le hace -3/-3. Sí, Es verdad. Es verdad, funciona contra todos los colores. muy bueno. Sí, sí, yo también pensaba, el otro día la jugaba y pensaba o sea, me la dejé de site en alguna partida y después la robé y fue como, me he equivocado, no me la he quitado, pero no es tan mala. Es main deckeable totalmente, sí. De momento, entre el Moloch y el... Moloch Daxos Captive Weird. El Captive. El por 1 azul, sí. El weird. Vamos a ver si la rara cambia esto. Una carta que aprendí a jugar gracias a Alex el otro día, después de una ronda completa jugándola mal. Night Errant of Feos, 4 y un blanco, 4/4 con Convoke. Cuando entra, mira, 6. Y luego te quedas 2 bichos de coste X o menos, donde X es el número de criaturas que convocaron. Yo miraba cartas igual al número de criaturas que lo convocaron. Sí, en general el texto muy largo en esa carta. Sí. Yo creo que para un jugador novato ni la leería, la dejaría el pack. Pero bueno, tú decías que cambiarías a blanco si abres una bomba. Uh-huh. Quiero que me digas si esto es una bomba para ti.
Sí, porque puede ser un 3x1. Puede ser un 3x1. Los estamos buscando. Y además es splasheable. Exacto. Yo la jugaría, principalmente porque es splashable. Porque creo que jugando Izet puede entrar perfectamente. Además, si tienes alguna cosa... ¿Hay cosas que ponen caballeros por Izet? No. En azul. Tokens, creo que no hace nada, ¿no? Tokens de No, caballero. tienen que ¿Azul? ser blancos. No, sería blanco. Bueno, igualmente, puedes jugar una tierra... Si toques caballero en azul, sí. Hay una carta irreal. Un baja por 3, 2-2 vuela. Vigilancia, no sé por qué. Que si juegas dos cosas en un turno, puedes poner un token. El Serex Stroke Sí, Knight. es una locura esa Increíble carta. esa carta. Sí, es verdad. Sí. Hay manera de... Te puede dar el blanco sin llevar a tierras blancas. Así es. Yo me quedaría con el Knight. Yo también. Yo creo que me quedaría con el Weird. Sí. O sea, me lo pensaría, ¿eh? De verdad que me lo Sí, pensaría. es difícil. Entre esas dos está el pick 100%. Creo que el Weird me da todo, me deja exactamente donde quiero estar. Ya. Y ese ya. es el tema. Sí. Yo me cogería al Knight. Obviamente no. Sería el primer pick de Sebas, Sí. que cogería al Weird. Después yo cogería al Knight pensando que después podría jugar Izet, pero me lo estaría cortando todo Sebas. Sí. Así que no lo splashearías y tendrías que jugar core white. Exacto. Que además no podrías jugar blue white porque Sebas no te estaría pasando azul. Claro. No le estaría pasando azul, estaría picando todo el azul, pero podría pivotear hacia negro o hacia rojo. Entonces, Bueno, pues nada, entre estas dos está, ¿no? Weird, Sí. Knight Errant, yo creo que... y no hay un pick equivocado aquí. No creo. Solo tengo... Más no- fe en jugar un deck que lleva... No Weird. quiero empezar mi draft en blanco. Ya. Sí puedo terminar en blancos. Si abro el Knight Errant en pack 2 o 3, 100% splasheable, 100% la piqueo. Creo que no quiero empezar por dos motivos. Primero, quiero mandarle la señal de blanco, como lo que acabamos de decir. Quiero que la persona que está a mi derecha juegue blanco, porque va a terminar en un peor deck. Eso es muy importante, es algo que quizás no lo conversamos mucho, pero las señales que envías y que recibes son muy importantes. En este pack no hay un ejemplo claro, pero a veces cuando hay dos cartas del mismo color que son muy buenas y quizás una de ellas es el pick correcto, no lo eliges solamente porque hay otra que dejaría a la persona de tu derecha en el mismo color y no quieres que tan inmediatamente tengas... Exacto, esto es como lo que cantaba Patrick en la canción de Estopa de Twin, que es que cuando estás piqueando Twin y te vienen en el mismo sobre el Pestermite y el Deceiver, no los coges, porque es que la persona de tu izquierda va a pensar que Twin está abierto. Claro, porque hay uno de ellos. Claro. Sí, y lo mismo pasa con colores en general. Y entonces, eso, atentos a las señales que envían, porque el siguiente pack volverá A mí me pasó con Pato. En el mismo pack había Kikijiki y Splinter Twin. Y cogí uno de los dos. ¿La canción viene de ahí? ¿De esa situación? No, porque ni el Deceiver ni el Pestermite salió. Es Kicker vale. y... Salió Kiki Kiki Splinter. Y ya. Y después salió el Celut, pero yo en mi cabeza el Celut no combaba con Kikijiki y lo dejó pasar. Comba perfecto con Kiki. Sí, no, en mi cabeza era como, hacía el mismo efecto del Kikijiki. Digo, no, tengo una parte del combo, pero no el resto. Y después la cogí, obviamente, Pato, que había cogido el Splinter Twin. Y cuando me lo jugó fue como... Que funciona así. Que es verdad, que esta carta funciona así. Pues me muero. Bueno, sí. Exacto. Bueno, pues nada, muchas gracias Alex, muchas gracias Sebas por venir y por pegaros la paliza de grabar este capítulo 2 veces. Bueno, así hemos podido cortar las cosas que habíamos dicho mal en la primera vez. Sí. Hemos perdido la broma de Tetsuko, que era más graciosa en el primer capítulo. Sí, pero de alguna manera la tienes que dejar porque he repetido tantas veces Tetsuko Mesawa que, no sé... En algún momento hará gracia. Sí, exacto. Vale. Pues nada, como siempre, muchísimas gracias a Dani García por la cabecera, a Raquel Grosso por los diseños y a Patrick por la música. Y nos vemos en 2 semanitas, que todavía no sé de qué hablaremos, pero ya se me ocurrirá.
no os preocupéis. Así que nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Perdón, ¿será el momento del Vintage Cube? ¿Lo estabas? Puede ser. Depende de No, Pato. yo quería hablar de Two Headed Oh. por el cube, que lo acabo de terminar. Pero bueno, ya lo veremos. Así que nada, muchas gracias a todos por escucharnos y espero que os vayan muy bien vuestros eventos de March of the Machine. Espero que nuestros comentarios os hayan servido de mucho. Así que nos vemos en 2 semanitas y chao. Hasta luego. Abrí de Tali.